Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en cada cita que tenemos los jueves a las 4 de la tarde. Así que nada más les damos la bienvenida a este espacio que fue diseñado para reflexionar, dialogar, compartir y sobre todo para disentir sobre los diversos temas de la comunicación y el periodismo, los más relevantes, los que más nos gustan y los que más nos apasionan. Agradecerles a todos ustedes por su generosidad y por su tiempo al conectarse a esta transmisión en vivo. Recordarles que pueden vernos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube. Así que si tienen el tiempo, pueden darse una vueltita luego, ya van a ver el video subido ahí y seguramente podrán disfrutar de la entrevista que tenemos hoy con Jonathan Carrera. Josefita, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a construir juntos esta historia radial. Hoy nos acompaña uno de los grandes aquí en el Ecuador de la Crónica Roja, Jonathan Carrera. Y antes de presentarle y darle la palabra, pues queremos hablar un poquito sobre su trayectoria. Como ya lo dije, él es un personaje representativo en la Crónica Roja ecuatoriana. Él se graduó de Derecho en la Universidad y llegó a desempeñarse en este oficio por reemplazar a su hermano en el periódico Extra. Sin embargo, el interés y gusto por el periodismo, sobre todo por la Crónica Roja, hizo que su pasión creciera por este género. Lee bastante y entre sus autores favoritos están Saramago, García Márquez y Nietzsche. Además, Carrera ha trabajado en Diario Extra, TC Televisión, Canela TV y RTS. Desde el 13 de julio de 2015, TC lo incorporó a su segmento Crónica Viva, donde está hasta la fecha, y además conduce un programa radial Cuenta Conmigo en Radio América. Maestro, bienvenido a Flaxo Dialoga con el Periodismo. Muchísimas gracias por su generosidad y gentileza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. A ver, no terminé de Derecho. Por ahí creo que estamos mal en la actualización de los datos porque, yo estudié de todo un poco. Yo soy tinterillo, quisca leguley, yo llegué hasta tercer año de Derecho, nada más, estudié por ahí Economía, Ciencias de la Educación. Estudié un poco de pendejadas, pero nunca las terminé. Nunca las terminé porque, bueno, a ver, voy a ser extremadamente sincero, no tengo hipocresías, así que la verdad es que no las terminé por vago. Por vago y por borracho, es la verdad. Nunca tuve notas malas, es decir, si tuve notas, todas mis notas eran de 9 y puro 10. Pero las cosas de la vida son así. Y llegué a esto del periodismo, un día me gustó, me llamaron, como ustedes dicen, cierto es. Estuve, un hermano mío trabajaba en el Extra y pues se fue para Estados Unidos, necesitaban un reemplazo. Y pues ahí fue cuando fui yo al periódico El Extra y les gustó cómo escribo y me quedé. Así es la vida. Y de las vueltas de la vida hasta ahora, ya no estoy en Crónica Viva, en TC Televisión salí hace algunos meses, me mantengo en algunos 2 o 3 canales digitales que me pidieron que colabore, y en Radio América ya tengo un programa, el Cuenta Conmigo, ya creo que son como 6 o 7 años ya. O sea, por ahí le damos, ¿no? Y le seguimos dando este oficio de contar historias, que es lo que me gusta, contar historias. Yo creo que soy un contador de historias, nada más. Entonces, muchas veces les digo que no tengo las taras de muchos periodistas, con todo el respeto que se me merecen todos los comunicadores sociales, ¿no? Entonces, no tengo esas taras. Creo que tengo mis propios conceptos de la ética y la moral. Mi moral es kantiana. No, más bien mi moral es nietzscheana más que kantiana, ¿no? Nietzsche decía que la moral y la ética es un invento de las clases débiles para tratar de frenar las pasiones de los fuertes. Cosas así, es mi forma de ser, de pensar y de decir y de hacer las cosas. Nosotros nos alegramos mucho también de verlo, Jonathan.
Lo decimos no solo por la entrevista, sino por lo que fue de conocimiento público este padecimiento que usted tuvo con el COVID-19. Así que nosotros también aprovechamos este espacio para alegrarnos y extenderle a usted también nuestra alegría, nuestro contento por verle recuperado de este virus que nos ha complicado terriblemente la vida, pero afortunadamente todavía seguimos acá para seguir contando historias. Sí, muchas gracias. Me dio COVID, pero lo que casi me mata no fue el COVID, lo que casi me mata creo que fue la mezcla entre COVID y diabetes. Una diabetes que nunca supe que tenía. Entonces, como nunca supe que tenía diabetes, ahí se jodió todo. El rato que me dicen, ¿usted es diabético? Les digo, no, nadie en mi familia es diabético, ese es hereditario, pero resulta soy el diabético puro. Soy ese caso de estudio en los libros, en el que dicen que 1 de cada 10 millones de personas es diabético puro. Y el diabético puro soy yo. Así que estamos jodidos, tengo niveles de glucosa extremadamente altos y tengo que aprender a vivir con eso, inyectarme todos los días insulina, medirme todos los días la glucosa y pincharme. O sea, es una bronca, ¿no? Pero toca aprender a vivir con lo que se viene, con lo que se tiene y con lo que se puede. Y toca seguir adelante nada más. Así es, Jonathan, tenemos que seguir adelante. Empecemos ya la entrevista. Tenemos algunas inquietudes que queremos pues compartirlas con usted y que nos cuente sobre esa trayectoria profesional que ha tenido. Hay un autor, según Imbert, el sensacionalismo puede ser entendido como visibilización excesiva de la realidad y dramatización del relato, es decir, exacerbación a la vez descriptiva y narrativa. Y al hablar de sensacionalismo nos referimos a que apela de manera directa a las emociones y a los sentimientos del público, genera empatía. Además, este es uno de los elementos centrales de la crónica roja, pero ya en el trabajo cotidiano de un cronista, ¿cómo mantenerse en la línea ética del periodismo y no caer en el morbo, en algo que está alejado de lo que es el trabajo periodístico? El morbo está en ti, el morbo no está en lo que muestras. El morbo es una lectura particular y depende de cada persona. Una mujer en bikini puede ser extremadamente lujuriosa o puede ser un mensaje cargado de morbo para unas personas, para otros no. Esa es una discusión no nueva, siempre se ha discutido los conceptos de la moral desde Foucault y desde Jean-Paul Sartre, pero o sea, no es lo que ves, es cómo lo percibes y cómo lo recibes. Muchas veces las personas te envían un mensaje y ese mensaje va cargado de lo que ellos piensan que es bueno, pero ¿quién califica lo que es bueno y lo que es malo? Califica la construcción social del momento. Y la construcción del momento te dice cuáles son los parámetros que tú tienes que seguir dentro de los conceptos de la moral. En la época victoriana se decía que las mujeres no podían tener, no podían mostrar ni siquiera los tobillos, pero los vestidos de ella en la parte posterior tenían los armadores para demostrar que tenían más caderas. Y mientras más grande era el vestido, y mientras más grande era el formador, más lujuriosa se veía la mujer. Son construcciones sociales del momento nada más. Entonces, si tú ves lo que muchos publican mujeres desnudas, publican mujeres en bikini, publican mujeres en hilo dental, y para ellos es construcción de la belleza. La mujer desnuda de Cézanne no fue nunca tipificado como morbo, era obra de arte. ¿Quién califica qué es una obra de arte y quién califica qué no es una obra de arte? ¿Quién califica qué es morbo o quién no califica qué es morbo? La desnuda de Cézanne bien pudo haber sido mostrada como pornografía o como lujuria o mostrada como los cuentos que había en ese entonces, los cuentos de la pulga, que fueron prohibidos incluso por la Iglesia Católica en el año 1600, porque eran cuentos lujuriosos. ¿Quién califica eso? ¿Quién decide eso? ¿Acaso no decide eso la forma en la que tú percibes? Todos dicen que el sensacionalismo exacerba las emociones. Y yo les digo una cosa a todos los periodistas. La academia dice que tú tienes que buscar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué. Pero yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué se olvidaron de lo más importante? Que es la sensibilidad, las emociones, los sentidos. ¿Por qué nos olvidamos de qué es lo que sintió la persona que murió? ¿Qué es lo que sintió la persona que fue víctima de un hecho delincuencial, de un hecho delictivo, de un hecho de crónica roja, como lo llaman? ¿Por qué le decimos crónica roja si la crónica por sí sola es una historia? ¿O acaso nos estamos olvidando de las crónicas de Gonzalo Escudero? ¿O nos olvidamos de las crónicas del Regenerador de Juan Montalvo? ¿O nos estamos olvidando
de lo que escribió Netalí Bonifaz, entre otros grandes periodistas y poetas del Ecuador, pues. Solamente para referirme al Ecuador, no al mundo entero. Entonces, la academia sí, es necesario, es bueno saber conocer, distinguir y discurrir de absolutamente todo. Pero también tenemos que darnos cuenta qué son las sensaciones y qué son las emociones. Y los periodistas no cuentan hechos objetivos, cuentan hechos que sobresalen a la sensación, al sentimiento, a la necesidad de saber qué es, cómo vamos a actuar, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué sienten, qué sintieron, para qué contamos, qué sentimientos vamos a provocar en las personas que nos leen. Un periodista que no comunica no es periodista, por eso se llama comunicación. Si solamente vas a narrar algo y no logras que tu público, que la gente que te escucha, la gente que te lee o la gente que te ve, si no logras que esas personas sientan algo, has fracasado como comunicador, porque no has logrado que la gente sienta una emoción, una sensación sobre algo que tú estás viendo y que tú estás obligado a comunicar, porque la Crónica Roja puede ser denostada y siempre ha sido denostada en todas las facultades. A mí me han invitado a facultades, ¿para qué? Solamente para coger y señalarme con el dedo. Y han bajado los decanos y han bajado los profesores para señalarme con el dedo. Y cuando conversan conmigo, cuando se dan cuenta de la realidad de los hechos, cuando los muchachos cogen y dicen, sí, es cierto, son emociones, son sensaciones. ¿Acaso la teoría de la certeza y de la verdad se olvidaron de leerle a Balmes la filosofía fundamental, el tomo 1? Se olvidaron de Balmes. No puede ser. ¿Acaso se olvidaron de los diálogos de Platón, el diálogo 29, cuando hablaba de la tiranía y de las emociones y de las sensaciones de los tiranos? O sea, en las facultades, por analizar las estructuras de lo que mostramos y de lo que nos decimos, nos olvidamos de lo que sentimos. Y yo les digo a ustedes que el periodista, que el comunicador, tiene que sentir. Y una vez que siente, tiene que generar la suficiente empatía con las personas de su alrededor para poder comunicar lo que ha pasado y lo que ha sentido. Ese periodista está comunicando. Jonathan, esa es la única razón. Ahora Dígame. Que usted menciona la empatía, digo, uno de los logros más importantes de la Crónica Roja, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es haber llegado a un público popular a través de un lenguaje popular. En este sentido, ¿por qué es importante hablarle a la gente tal como habla la gente? ¿Cómo conversan en la casa, en la calle o con los amigos? Realmente la conquista de la Crónica Roja es haber llegado a nuevos espacios para democratizar el lenguaje y que el periodismo no sea simplemente para las élites, para los entendidos, sino que puedan acceder realmente más personas que, como usted dice, no necesariamente han tenido pues la gran instrucción formal, pero que también requieren de comunicarse de este derecho que es la información. ¿Se da cuenta usted lo extremadamente discriminativo de la afirmación que acaba de realizar? Usted acaba de decir que el periodista tiene que tener un lenguaje popular. O sea, además de discriminativo, es extremadamente egolátrico y vanidoso la situación o ponerle al periodista como un ser intelectualmente avanzado que tiene que bajarse de ese nivel tan alto en el que está para que el resto le pueda escuchar, le pueda oír, le pueda leer o le pueda siquiera entender. Tanto ego tiene el periodista que se cree que está por encima del intelecto de los demás. Cuando usted comunica y usted tiene cientos de miles de lectores, entre esos cientos de miles de lectores hay gente que sabe 10,000 veces más que usted y que ha leído 458,320 libros más que usted, pues. Entonces, decir que nosotros tenemos que bajarnos, que el periodista tiene que bajar de su nube elitista para que el resto le pueda hablar, eso es una falacia, es una mentira. Eso es una elucubración. Eso es una fantasía, es una epifanía. Ese es el problema que existe en las facultades, ese es el problema que existe en las escuelas, ese es el problema que existe en las academias. Le hacen creer al periodista que tiene un nivel elitista superior, cuando no es el nivel elitista superior. Él tiene que mezclarse con la gente, tiene que contar una historia. Estoy hablando de política, de economía, estoy hablando de todo. Obviamente hay lenguajes técnicos, pero por supuesto es diferente, pues. Claro, yo me refiero a esos lenguajes técnicos, Jonathan, digo, coloquial, no es con la intención de decir que el periodista está en las nubes, sino más bien digo,
Sí, Pero a lo que me ahora, refería yo ahora el problema es el siguiente. estrictamente era que es necesario dar cuenta de algunos términos, tal vez médicos, tal vez jurídicos, que Sí, no están al alcance de todos, porque sí. no todos tenemos que saber de A todo. ver, por qué razón no decirle a la gente aequo omnes sinis de Séneca? Acaba de morir, yo le he puesto no solo en un reportaje, lo he puesto en uno, dos, tres, cuatro, le he puesto en decenas de reportajes. Aequo omnes sinis, la ceniza nos iguala a todos, decía Séneca. En este momento estamos viendo eso. ¿Por qué no en un reportaje periodístico sobre la muerte del futbolista? Decimos a Eco Omnes Sinis, con todo lo que tiene, la fama, dinero, poder, todo lo que tuvo alrededor de sí mismo. Fue bueno, fue malo, eso que lo juzguen las personas. Pero en la realidad, en el último momento de la trascendencia humana, porque el ser humano lo único que busca es trascendencia. Por eso se inventaron las religiones, porque te garantizan una vida después de la muerte, algo que nadie sabe y nadie ha descubierto. Y la única forma en la que tú piensas que tienes vida después de la muerte es con una ideología. ¿Qué son las ideologías? Las ideologías son hechos anticientíficos, son la formación de ideas anticientíficas que tratan de demostrar una realidad no comprobada. Eso es una ideología, pues, o sea, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Entonces nosotros tenemos estas ideologías, nosotros tenemos estas formas de crear, de pensar. ¿Por qué? Porque el ser humano busca trascendencia. Es lo único que quiere el ser humano, no ser olvidado. Schopenhauer decía que la verdadera muerte es el olvido. Cuando alguien se olvida de una persona, esa persona habrá muerto para siempre. Entonces tienes que quedarte en la memoria colectiva de las personas para bien o para mal. ¿Eso te garantiza qué? Te garantiza trascendencia. Te garantiza que vas a vivir por siempre. Y eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente busca, eso es lo que todos queremos y buscamos. Ahora después con el tiempo, claro, nos volvemos, si es que quieren, unos se vuelven ateos, otros se vuelven todos. Yo soy ateo totalmente, yo fui criado en un colegio totalmente católico, extrema derecha, San Gabriel de Quito, jesuitas, todo lo que usted quiera. Cantaba el himno a la dolorosa, así es, pero ya no, o sea, sí canto el himno a la dolorosa porque es una canción que me recuerda a mi adolescencia, todo, y si usted me dice, ¿por qué canta el himno a la dolorosa? Si usted ya es ateo, que es una canción que significa mi juventud, mi adolescencia, mi paso de ser joven, niño, a ser hombre, y porque también le canto licor bendito y no le pongo velas al trago. Y porque también canto cuando lloro guitarra, porque es mi voz de dolor y no le estoy poniendo velas a una guitarra, pues. O sea, las simbologías son otras formas de la expresión, pues. O sea, es así. Entonces, ¿qué hace el periodista? El periodista forma, muestra, indica cosas, indica hechos reales, hechos existenciales. Si es existencial, es humano. Si es humano, tiene que ser narrado de una forma humana. Homo sum nihil mi alenium puto, dije alguna vez en un reportaje. Hombre soy, nada del humano me es ajeno. Y me dijeron que eres loco, ¿cómo vas a poner frases en latín? ¿Por qué no? Y si alguien no lo sabe, que vaya y busque qué significa, porque por lo menos eso quiere decir que esa persona, oyéndole al periodista, dijo, ve, este periodista dijo una frase que se me quedó, va a averiguar qué significa. Y hemos hecho algo. Hemos hecho algo por enseñarle a la gente a qué a leer. ¿Por qué razón? Porque las personas tienen que leer para liberarse. Y tienen que entender lo que leen para liberarse de lo que leen, que es más importante siquiera que leer. Esa es la única realidad. Jonathan, durante la promoción que hicimos para el programa de hoy, nos escribió uno de nuestros oyentes y pues él nos comentaba que su madre siempre escuchaba y sigue escuchando su trabajo como cronista, ¿no? Y, y cuando él le preguntaba a su madre por qué no escuchaba más segmentos, su madre le respondía pues que de política y economía no entendía mucho y además pensaba que los políticos abusaban, ¿no? de su poder. Claro. Y pues la Crónica Roja era su segmento predilecto, con el cual ella se informaba, pero a tal punto que ella tenía miedo de salir a la casa y morir apuñalada. Y bueno, aquí nuestra pregunta es, ¿cómo informar, cómo seguir informando a la gente de esta realidad que ocurre en las calles, pero tal vez lidiar un poco con estos miedos que adquiere la gente, como por ejemplo el de esta señora, ¿no? Que ya no quería salir de su casa, pues porque tenía miedo de morir apuñalada. Los imaginarios, o sea, se crean imaginarios, obviamente son discusiones totalmente académicas las que estamos haciendo. Dos cosas, la primera, usted dice, doctora, que, a ver, las personas
les gusta la Crónica Roja, se sienten identificadas con la Crónica Roja, no se sienten identificadas cuando hay una nota de política, cuando hay una nota de economía, cuando hay una nota del Fondo Monetario Internacional, cuando hay una nota del Banco Mundial o cuando hay una nota de un hecho que sucedió en Dubái, en Japón o en China. Son los criterios de noticiabilidad. O sea, lo que usted me está hablando son criterios de noticiabilidad, o sea, la cercanía, el número, la forma, son criterios. Y esos están establecidos. Entonces usted genera el interés de la nota, depende de cada uno de estos criterios de noticiabilidad. Entonces, ¿por qué la señora prefiere ver Crónica Roja? Porque sabe que en el mundo político, ella, pues, ¿cuándo va a estar en la asamblea peleando con el otro asambleísta? No. Ella, ¿cuándo va a estar con el ministro de Economía peleando para ver si baja el dólar, sube el dólar o si le ponemos al 18% la tasa de interés? No. La señora dice, pucha madre, lo que pasó en Dubái es que se han reunido los jeques árabes en Dubái. ¿Cuándo va a estar la señora en Dubái? No, la cercanía. Entonces ella dice, ve, están robando, están asaltando, chuta madre, a la vecina de 8 cuadras también le robaron, qué bestia, veamos qué pasó, a ver qué hacemos, cómo hacemos, qué podemos hacer, cómo prevenimos los hechos. Porque yo creo que la Crónica Roja tiene una fundamental objetividad o fin de ser preventiva. Eso es lo que yo creo. Muchos me dicen que no, que estoy loco, pero yo creo que es preventiva y creo que, y lo demuestro por qué razón. Porque si estamos en una facultad, yo me acuerdo clarito, en la facultad de periodismo de la Universidad Central, la calle Bolivia, estaba sin tres focos de los postes y era totalmente oscura. Y si yo no hago el reportaje de que a 5 chicas fueron asaltadas y a una de ellas fue violentada en su sexualidad, no cambiaban los focos pues, para dar más seguridad. O sea, las cosas son como son. O sea, la Crónica Roja ayuda. Vean, los tipos penales se han cambiado de acuerdo a los reportajes de Crónica Roja, porque si nosotros no sacamos reportajes de Crónica Roja, no existiría el sacapinteo como tipo penal. No existiría el femicidio como tipo penal. Por más que se quejen y se enojen las feministas, que me peleo mucho con ellas, porque yo tengo una forma de pensar y ellas tienen otra forma de pensar, y hay algunas con las que nos odiamos así a muerte, porque no me tragan y yo no les trago, pero hay otras con las que camino del brazo, y les puedo dar los nombres de distinguidas damas feministas que no piensan igual que yo, y ellas me dicen vela verde, y yo les digo vela verde, pero yo respeto su criterio, y ellos respetan mi criterio, y al final, después de pelearnos, caminamos cogidos de la mano y del brazo, porque son grandes mujeres que luchan mucho pues, por los derechos de otras mujeres, pero hay otras que no, pues, hay las feministas y hay los activistas de escritorio y de Twitter, que nunca en su vida han estado en una audiencia de flagrancia y nunca han estado en una unidad de flagrancia, ayudando a las mujeres que están en ese momento golpeadas y sangrado. Porque ahí no están solamente para recabar los datos, las estadísticas y cobrar los fondos de las ONGs, pero no sienten el dolor de las personas, que es lo que sí tiene que hacer el periodista, sentir el dolor de las personas, generar empatía con ese dolor para poder transmitir una historia, para poder comunicar una historia a los demás y decirles, esto está pasando, esto está sucediendo, no pueden abstraerse a esta realidad y tienen que contarla para que esta realidad de alguna forma, sabiéndose, se la pueda empezar a analizar, conocer y combatir. ¿Cómo combates una realidad de Crónica Roja? Con una norma jurídica lo suficientemente generalizada para que pueda atender hechos particulares de carácter general. Eso es una ley, porque la ley solamente manda, prohíbe o permite. Esa es la única realidad que existe. Jonathan, ahora me quedó algo sonando de lo que usted mencionó en este momento. Claro. Dice que hay gente que tal vez no se siente muy cercana con las notas de política o de economía. Es decir, hablamos también de que hay una especie de elitismo dentro de los noticieros, un elitismo dentro de la agenda mediática. Yo lo que rescataba en la pregunta anterior era que la Crónica Roja básicamente transmite experiencias cotidianas, como mucho más próximas a uno. Entonces, me imagino que por ahí va la pregunta de Josefa, ¿no? De que a la gente le interesa mucho más porque es más cercana a uno y también digo, en el lenguaje, estrictamente, que era lo que refería en la otra pregunta, su narración es mucho más vinculante para nosotros. Nos gusta escuchar a Jonathan Carrera, nos gusta escuchar a José Delgado. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos vemos reflejado en esa construcción narrativa que tienen ustedes. Así que, bueno, más que nada también era esa precisión. Para entrar a esta otra pregunta que tengo, Jonathan, justo relacionada con lo que acabo de decir. Hace poquito tiempo nada más leí Los renglones torcidos de Dios, es la novela de Torcuato Luca de Tena. Exactamente, maestro. Hermosa novela.
Y en este libro, la protagonista en un pasaje decía que el único silencio conocido para el hombre es el de la muerte. Y en el ámbito de policiales hay una cercanía bastante íntima con la muerte. Periodísticamente, Jonathan, ¿cómo lidiar con la muerte sin verse afectado por ese silencio? No puedes no verte afectado por el silencio de la muerte, no puedes no verte afectado por lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que ves. La forma en la que te enfrentas a lo que ves o manejas lo que ves es lo que marca la diferencia, no entre un periodista o una narración, sino en tu forma de actuar como ser humano. Los seres humanos somos los que tenemos la carga de poder afrontar de diferente forma lo que hacemos o lo que vivimos. Cómo enfrenta un futbolista la fama, cómo enfrenta un economista el poder, cómo enfrenta el poder del dinero, cómo enfrenta un político el poder de la manipulación de las personas. O sea, cada persona maneja de diferente forma aquello en lo que está viviendo, se está desempeñando. Estamos hablando de que yo en 30 años de periodismo, 20 años, no lo sé cuántos tengo, la verdad no me he puesto a contar. Hágame un promedio, 3 cadáveres por día, ¿cuántos habré visto? O sea, ¿habré visto unas 20,000 muertos? O sea, he visto muertos de todo tipo, quemados, tiroteados, desmembrados, ahogados. ¿Qué más? O sea, todo, yo creo que he visto todo, pero verle a la muerte de frente creo que le he visto solamente un par de veces, no le he visto más. Y sí es cierto, es un olor que no huele a nada. Es un silencio que ensordece, que te duele la cabeza, se mueve. Cierto es, o sea, he visto, cuando estuve con COVID la vi por segunda vez. La primera vez la vi cuando una persona se murió delante mío, era un suicida. En ese entonces podíamos entrar los periodistas, o bueno, al menos a mí me dejaban entrar, es la verdad, a otros no. Me dejaban entrar a los hospitales, pero ¿por qué razón? Me decía el jefe de emergencias del Eugenio Espejo: hermano, vente, Jonathan, no seas malo, haz un reportaje, diles a los jóvenes que no tienen que estarse tomando veneno por una mujer. El amor no es una forma, o sea, por una mujer, por un hombre, por el amor, porque después me van a decir machista, feminista, ya, por amor. Entonces entré, el joven me queda viendo, le quedo viendo, le digo, ahí está su mamá, que le dice, mamá, perdóname, me regresó a ver y se murió delante mío. He visto la muerte así, a los ojos de frente, he visto lo que hace la muerte, que es diferente, la forma de la muerte es una. Verle a la muerte de frente es otra. Cuando estuve con COVID la vi de frente, una persona que se murió de mí, en delante mío en 30 segundos en el hospital. Cuando yo estaba con COVID estuve 13 días ahí. Se murieron 2 personas, vi morir a 2, se murieron 11 en mi misma sala. El día que yo salía se morían, la semana que yo salía se murieron 14 y el día que yo salía se murieron 6. Es una cosa enfrentarte a la muerte, otra cosa es verle a la muerte y otra cosa es decidir qué vas a hacer con lo que ves y con lo que enfrentas. Entonces es mentira eso que dicen que ya en la práctica de la Crónica Roja y de policiales se termina haciendo callo. Nunca pasa eso. Falso de toda falsedad, yo creo, y las personas que han trabajado para mí en todos los medios de comunicación que he dirigido tienen que tenerle el suficiente nivel de sensibilidad para poder generar empatía con lo que ven, absorber el sentimiento de los demás y escribirlo. La forma en la que tú puedes descargar esa energía es escribiéndola y narrando y contando para que los demás puedan entender lo que sucedió y lo que pasó. De ahí la forma en la que lo hagas es diferente, porque de ahí vamos a entrar a la discusión de lo que es el estilo, autenticidad y originalidad, que es lo que se está buscando ahora. Ahora vemos que todo el mundo con un celular puede comunicar en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, en Twitter, en Facebook y transmites incluso en vivo. Entonces, ¿por qué la gente te prefiere? ¿Por qué la gente te busca y dice, quiero ir donde este señor, quiero escuchar como dice este señor, quiero verle a este señor, quiero que este señor me cuente lo que vio? ¿Por qué razón? Por estilo, por originalidad, por autenticidad, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué no? Muchos dicen que los literatos le hicieron mal a la comunicación porque empezaron a meterle figuras literarias. ¿Quién dice? O sea, dense cuenta, los premios de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, los entregaba Gabriel García Márquez, pues, tercer año de Derecho. Los premios en Portugal los entregaba Saramago, tercer año de Derecho. Este tercer año de Derecho creo que es medio mítico, no, medio raro es porque yo también llegué hasta tercer año de Derecho nada más. O sea, Vargas Llosa, tercer año de Derecho. O sea, y vamos nombrando. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta gente no es que le hizo mal. ¿Por qué no podemos decir quizás la voluntad única que recibí del orbe es la de ver muy claro mi propia pequeñez, el ocaso de mi alma, ni una mirada absorbe, ni una mejilla fresca baña de palidez, desvanecióse el ansia de la sabiduría, desde que me visitan la pena y el dolor, yo no creo que un sabio pueda con su alegría borrar la certidumbre de un simple trovador,
Yo no tengo Pegasos, voy cansado al exilio y no cantaré nunca la dicha de vivir. Quizás eso, como el bardo ilusionado, pensaba Juan Allende la existencia final de su destino, y en el occidente, en medio de un árbol, en el bosque insano del fondo final de su camino, decidió ahorcar para siempre sus últimos temores. ¿Por qué no podemos decir eso? ¿Por qué no le podemos decir a la gente que un joven se ahorcó en un bosque y decidió quitarse la vida? ¿Y por qué no le podemos poner un poema de Humberto Fierro? ¿Por qué no podemos poner algo de melancolía, madre mía, en tus brazos, he de dormir y he de soñar contigo, Blancolía, el dulce orgullo de sufrir? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no podemos poner frases, que no podemos poner verbos? ¿Quién dice que no podemos? Me encanta a mí la poesía porque te permite sustantivar adjetivos, te permite adjetivar verbos, te permite jugar con muchas cosas, te permite crear, porque la lengua es un ser vivo, y ese ser vivo tiene que irse creando. No estoy de acuerdo con el lenguaje feminista, por si acaso, ¿no? El todo es del todo, no, esa es otra pendejada que no tiene nada que ver, por si acaso. No, entonces ellas dicen, no, es que es lengua viva, sí es lengua viva, pero tampoco me hagan cojudes. Entonces, ese es diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos poner frases de Rimbaud, de Lorca? ¿Por qué no podemos decir, el sol se desangra en amarillos? ¿Qué frase más hermosa de Lorca? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no podemos? Recuerden ustedes que la Crónica Roja en México, 50 años de la historia de México, se reconstruye a través de los periódicos de Crónica Roja, pues. Y dicen, me acuerdo, en alguna, me invitaron, auditorio lleno, en Facultad de Comunicación, ¿dónde era? En la Central, creo que. Auditorio lleno, y bajó el rector, y bajó la plana mayor, y me señalaban, y me decían, sofista, miente, mentiroso. Y yo les dije, pero, ¿sofista? Claro. O sea, ¿acaso Aristóteles no le encargó su biblioteca a Diógenes Laercio, que era sofista? ¿Qué pasó? Se olvidaron de Diógenes Laercio. Se dio la vuelta y se fue. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué no podemos crear filosofía? ¿Por qué no podemos poner, por qué no podemos hacer que que todos estos grandes maestros de la literatura y de la poesía vivan a través de un reportaje? Que un reportaje son emociones y sensaciones humanas. ¿Qué escribieron los literatos? Emociones humanas. ¿Por qué no las podemos hacer en estos microrelatos, en estos microcuentos? Que un reportaje es un microrelato, es un microcuento. Cuando estuve yo con COVID, escribí microcuentos y los publiqué en mi red personal, en mi Twitter personal, y me llamó el Juan Manuel Yepes, el director nacional de Electro, y me dijo, Jonathan, déjame publicar. Vamos a publicar exactamente tal cual, con punto y coma, todo como has puesto, pero déjame publicar. ¿Por qué no poner? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no contarle a la gente la parte humana? ¿Por qué tenemos que ser objetivos? Porque el periodista no puede, cuidado, el periodista tiene que ser objetivo, no puede ir ni al un lado ni al otro lado. Vamos, ¿quién dice que la objetividad periodística existe? Pues, si tú eres un ser humano que está cargado, pues, de un montón de aristas, de un montón de problemas personales, eres de derecha, de izquierda, de centro. Preguntémosle a Spinoza por qué decidió cambiar de derecha a centro, preguntémosle a Baruch, para ver si es que Baruch a lo mejor definió las izquierdas o las derechas. No, somos seres humanos que tenemos emociones y sensaciones. Y ningún periodista puede ser totalmente objetivo, ninguno, nadie, absolutamente nadie, porque al rato que tú le das 10 segundos a un entrevistado y al otro le das 15, ya eso es una carga. Y esa carga valorativa tiene tus problemas éticos y morales, y tiene tus taras, y tiene tus manipulaciones, y tienes la forma en la que tú piensas. Periodismo objetivo nunca existirá. Estimado Jonathan, usted ya lo ha mencionado, ¿no? Esta estigmatización que hay desde la academia hacia la Crónica Roja, pero ya desde su experiencia, desde su trayectoria profesional, ¿cómo entender, aprender y enseñar Crónica Roja fuera de estos estigmas? Es complejo, porque todos tenemos los estigmas. O sea, han trabajado para mí, alguna vez vino una chica, una reportera, y me decía, no, es que qué sangre, qué bestia, es que le enseñaron todo eso en la facultad, entonces tenía una aprensión. Le digo, pero ahorita está de reportera de esto. Y le digo, y conmigo tiene que hacer crónica. Va a ir al Congreso, va a ir a otros lados también, pero ese es un tipo de periodismo diferente, nada más. Pero claro, es que en las facultades la Crónica Roja se aprende viendo esta película peruana Tinta Roja, pues, Jonathan. Pero la película Tinta Roja ni punto de comparación, pues. O sea, me hicieron ver la película Tinta Roja y yo me reía, digo, no, así no funciona, no, nada que ver. Está dramatizado. Claro,
le digo, se aprende desde el idilio, ¿no? Porque se le ve tan bonito a eso, pero digo, en la práctica seguramente es distinto. Ni tan bonito, porque recuerden la película en tinta roja, Faunes, es como el viejo maestro que le enseña al nuevo, termina sucumbiendo también a la realidad de haber, y le dramatizan de tal forma que él se convierte en el periodista que tiene que narrar un hecho delictivo que le sucede a su familia, y ahí es cuando viene el conflicto. No, mentira, yo he tenido que levantar cadáveres y he tenido que levantar el cadáver de un ahijado mío, que era hermano hermano de la mamá de mi primera hija, y yo tuve que ir allá, levantar el cadáver, recogerlo, reconocerlo, hacerlo, y también hice la crónica. Entonces existe, sí existe, pero se maneja de otra forma, se maneja desde otros parámetros, desde otros sentidos. A Faúnes no le habían amenazado de muerte. La realidad es que en el periodismo de Crónica Roja te enfrentas a cosas diferentes. 24 veces me han querido matar. Es diferente. O sea, yo he sido blanco operativo de las FARC. Me quisieron matar los choneros, Oscar Caranqui, Lister Salto, los rusos, SS, la GOI. Me quisieron matar un montón de gente. El justiciero de Manta, Jairo Itamar Poroño Pañamín, el jefe de los choneros, Jorge Luis. Me quiso matar Jorge España. Todos primero me quisieron matar, después hicieron panas, hicieron amigos. Y somos humanos, digo yo. Solo con los violadores de niños no me gusta hacer amistad. O sea, en realidad sí me da ganas de partirles la cabeza con un micrófono. Pero en el resto de los casos soy el único periodista que le entrevistó a Jairo, por ejemplo. Y Jairo me dijo a mí, Jonathan, y yo le entrevisté, ¿no? Parecía eso cadena nacional, sobre todo en Santo Domingo, Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, que era el área de influencia de los choneros, cuando le entrevisto. Y le pregunto yo a Jairo Itamar, le digo, señor Proaño, ustedes han asesinado a 130 personas, es lo que dice en la leyenda urbana. Me dice, no, don Jonathan, nosotros no hemos matado 130. Yo habré matado solo unos 53 nomás, pero todos eran malos. Yo le vi a esa persona que mató 53, yo le vi a esa persona hacer deberes con su hijo de 10 años, enseñarle matemáticas. Yo le vi hacer justicia a esa persona. Vino una señora con dos sacos de maíz a decirle, don Jairo, por favor, don Proaño, mi hijo no tiene cupo en el colegio, ayúdeme. Y él mandó a uno de los muchachos, y estaba ahí ese rato entrevistando, le mandó a uno de los muchachos y regresó y le dijo, ya está el cupo para el rector, y ella le quiso regalar los 2 costales de maíz, y él le dijo, no, llévese los costales, madre, usted es pobre, no tiene, tome plata y anda, dale un pollo también. ¿Cómo explicas eso? ¿Sabes cómo explicas eso? Humano, es la humanidad. La gente tiene que leer los 12 Césares de Suetonio. Es un libro del historiador romano Suetonio, en el que habla de cada uno de los Césares. Cada César era malo y bueno. Uno de los Césares, Tiberio, si no me equivoco, hacía nadar niños de 4 y 5 años entre sus pies y luego les violaba a hombres y mujeres. A Tiberio le debes tus 2 nombres y tus 2 apellidos, que son los datos de filiación. Este razonamiento justamente usted lo hizo en este contexto a propósito de la muerte de Maradona. Sí, no, lo revisé no también. Nada. Ahorita no le he publicado, es un ser humano. ¿Quién era? ¿Whitman era? Sí, no era Whitman. Mark Twain decía, cuando me presentan una persona, no me interesa saber quién es ni a qué se dedica, es un ser humano, peor cosa no puede ser. El ser humano es capaz de los más grandes actos de nobleza, así como también puede ser ese mismo ser humano capaz de las bajezas más grandes. ¿Cómo explicas esa naturaleza humana? Bueno, yo soy un filósofo consumado, no por bueno porque haya escrito, sino solamente porque me gusta leer filosofía. Soy algo así como en el toreo se llama el aficionado práctico nomás. Solo paso leyendo nomás. En mi casa no hay televisión ni radio. En mi casa lo único que encuentro es libros. Entonces es mi afición leer libros hasta la madrugada. Yo me levanto 5 o 6 de la mañana. Me doy cuenta 5 o 6 de la mañana ya cuando me coge el sol y digo, ve, chuta, ya amaneció. Y yo estaba leyendo. Es lo único que me interesa, coger y leer nada más. Es extraño. Yo hago televisión, he hecho televisión, pero no me veo en televisión. Yo hago radio, sí, pero no me escucho en radio. O sea, los demás me escuchan, los demás me ven. Entonces yo trato de decirles a los demás qué hacer, cómo vivir, desde mi modesta forma de ver y de vivir. Porque yo creo que desde que vivimos empezamos a morir. Nosotros no vivimos una vida, nosotros vivimos una muerte. La forma en la que vamos muriendo es lo que determina los niveles de trascendencia que vamos a tener en el futuro. Claro, así es. Jonathan, ya estamos llegando al final del programa, sin embargo no queríamos dejar fuera una de las preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales.
Nos dicen que en los noticieros, usualmente las notas de política y economía suelen estar dadas por la agenda de cada campo, es decir, hay invitaciones, hay Claro. eventos, hay sesiones legislativas, absolutamente todo, bueno, casi todo está programado. En la Crónica Roja, en Policiales, en cambio hay una reinvención constante porque nunca se repite la misma nota, siempre es distinta y por lo que usted nos Claro. cuenta siempre es compleja. Nos preguntan, Jonathan, ¿considera usted que en el día a día la Crónica Roja es la fuente que mayor demanda investigativa presenta? Sí, no, porque no existe periodismo de investigación en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Lo único que existe es unas personas que te dan ciertos documentos que pueden ser calificados de reservados o secretos y tú tienes la labor dianética de poder estructurar, coger y sacar de acuerdo a lo que te dieron, ¿no? Entonces, eso es un punto aparte entre la investigación de lo que existe. Ahora, investigación en hechos ciertos, fácticos y reales, tampoco es que existe mucho. Lo que estás narrando son los hechos que ves y abundas en datos de lo que ves. No es que has investigado lo suficiente, o sea, si vas a ver una muerte, no es que estás investigando la muerte y ya tienes el resultado de quién fue el asesino, no funciona así. La Crónica Roja lo que te entrega son datos, son hechos ciertos y reales. Es cierto que, por ejemplo, hay agenda, ¿no? Hay agenda política que te manda la agenda, todo medio funciona igual, te mandan a la redacción de la rueda de prensa a las 9 de la mañana que va a tratar sobre el tema del defensor del pueblo, de esto, de este otro, te mandan la rueda de prensa de esto, de este otro en la asamblea, el ministerio, etcétera, pero no puedes planificar y no puedes decir, bueno, hoy día va a haber 3 muertos porque se va a estrellar un carro. No hay manera, pues es imposible. Entonces, cuando alguien a mí me decía en una redacción que teníamos, a ver, me decían, señor Carrera, doctor Carrera, a mí me dicen doctor por doctor muerte, no por ser doctor, no, por si acaso, es el apodo, ¿no? Se me quedó el apodo alguna vez. Entonces, me quedó el apodo porque yo decía doctor, cuando yo trabajaba en los juzgados, yo decía doctor a todo el mundo, entonces ahí se me quedó el apodo de doctor, no por el doctor Muerte, que era Santiago Romo, que también le descubrieron y yo le puse doctor Muerte. Entonces, o sea, yo puedo hablar largo y tendido un montón de cosas, pero sí era largo, ¿no? Innecesario. Técnicamente hablando, ¿de qué estábamos hablando? Ahora me acuerdo porque yo a veces empiezo a divagar y se me va nomás a mí la teja. Entonces se me va. Entonces estábamos hablando de que en realidad tienes agendas. Pero en Crónica no tienes una agenda definida. ¿Por qué razón? Porque no sabes qué es lo que va a pasar. Puedes tener temas, claro, pero indudable. Pues por ejemplo, a mí que vengan los muchachos que trabajan para mí, que vengan, o yo estoy en una redacción y le digo, bueno, ¿saben qué? Bueno, ayer, anteayer, ya son 3 personas que se han tratado de suicidar desde un puente en Quito, entonces vamos a hacer como tema los puentes de la muerte. Entonces vamos a buscar qué es lo que pasa, por qué se votan, qué es lo que sucede, etcétera, etcétera, vamos a buscar. Pero en el transcurso de que yo estoy buscando esa información, me llaman por teléfono o avisan de acuerdo de las fuentes 911, amigos, gente, porque las fuentes de la Crónica Roja son variadas. Entonces llegan y dicen, acaban de matar a un man porque le asaltaron sacapintas. Dejas de hacer el otro tema, pues. Y te vas al otro tema porque es mediático, porque es importante, porque pasó ese rato, pues. Sí. Es normal y todas las redacciones del mundo entero funcionan igual, porque si se cae un bus con 30 personas y se mueren 31 porque se murió hasta el chofer, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso es tu titular. Claro, así es. Ese es el titular de todos, de absolutamente todos. ¿Qué es lo que gana premios a nivel internacional? Los premios de la CBS que se ganaron con las torturas de los soldados norteamericanos a los soldados de Irak. Son torturas, es Crónica Roja, pues les violaban, les asaltaban, les cortaban los pies, las manos, es tortura, es Crónica Roja, no es política internacional. Entonces, ¿qué son y cuál es la realidad de la noticia? Que la Crónica Roja es la verdadera noticia. Eso es lo que impacta, es lo que llaman, eso es lo que tiene sensamiento. Pero yo me suscribo a la persona que realizó esta pregunta en el sentido de que en todas las noticias que se transmiten es raro dar seguimiento. En cambio, a mí me parece que en Crónica Roja, al menos la que yo he visto que usted trabaja, sí se le da seguimiento. Por eso es que sabemos que tal vez los robacasas que les detuvieron la anterior semana ya están libres. No lo supiésemos si usted no hubiese hecho ese seguimiento, que me parece que es lo notable cuando se debería trabajar periodismo de investigación. Muchas veces sí, pero si por ejemplo tú quieres hacer el seguimiento de un determinado caso y ese día matan a una persona, ese día se estrella un carro, ese día pasa otra cosa, por espacio y por tiempo tienes que llenar ese noticiero. Entonces coges, llenas de ese noticiero y ya no puedes hacer el seguimiento de otro caso. Y al día siguiente tienes que hacer el caso. Entonces esos seguimientos se van relegando 1, 2, 3, 4 días. Pero como son de interés por el nivel de conmoción social que causan,
Y es lo que íbamos a pensar, los imaginarios que causen la sociedad. Sí, tengo miedo de salir. ¿Por qué? Porque, pucha, el señor Carrera cada rato saca que están asaltando, cada rato que están robando. Pero no es el imaginario social, porque eso quiere decir que la gente va a coger y va a salir a quemar la asamblea, porque a cada rato están las denuncias de que están robando en la asamblea y no vemos a gente reunida quemando la asamblea. Entonces no son imaginarios. Ellos nos van a robar. No son imaginarios nada más, pero son imaginarios de cada persona que está aceptando las realidades propias y suyas. Foucault establecía cuáles son los encasillamientos de cada persona de acuerdo a los caracteres y los temperamentos de cada uno, pues. Estimado Jonathan, ya para finalizar, queremos hacer una pregunta que casi se ha vuelto un identificativo de este programa. ¿Cómo conciliar la línea editorial del medio de comunicación con la ética periodística y la identidad profesional del comunicador social? No existe. Tienes que obedecer la línea editorial y punto. Afortunadamente, en mi caso, los muertos y los heridos no votan, así que yo no tengo problemas políticos de naturaleza alguna con línea editorial alguna. Pero las líneas editoriales existen y son reales y no las saben cómo negar. O sea, bienvenido a la realidad, les digo yo a los muchachos cuando de repente vienen acá o vienen a un medio donde yo estoy y salen de la universidad y vienen con esos idealismos de que no, de que tenemos la libertad de expresión, de que sí, y les cogen y les dicen, usted tiene que hacer este reportaje de esta forma, así ha estado cocinado. Y el pobre hombre dice, y ahora, vea, a mí reporteros antiguos me han llamado y me han dicho, puta Jonathan, doctor, vea, ¿y ahora qué hago? Vea, me están mandando a hacer esto y dicen que tengo que sacarle la madre. Entrevista, le digo, vea, usted no, o sea, usted informe y punto. O sea, es su jefe y es su jefe el que está mandando, tiene razón. Pero viene con el cuento de que, puta, no, que el periodista tiene que tener la ética y que ahora tiene que hacer la vaina esa del voto salvado, de que la libertad de conciencia, que ni dice, ¿cuál libertad de conciencia? Pues, o sea, usted tiene que ser leal con el medio en el que trabaja, que no significa que sea esbirro. ¿Por qué razón? Porque yo les pongo el ejemplo a todos y les digo, a ver, cuando usted hace una fiesta, o usted va a bautizar al guagua, ¿usted a quién invita? Pues a su casa. A los panas. No va a invitarle al vecino de enfrente que le odia para que venga y le diga, no es tu hijo, es hijo ajeno, porque yo sé que tu mujer... No, pues, ¿usted a quién invita a su casa? A sus panas. Entonces, usted tiene un medio de comunicación, ¿quiénes van a su medio? Sus panas, normal. Entonces dejémonos de hipocresías. Yo creo que esta falsa ética y moral le ha hecho mucho daño y le han llenado de hipocresía a las personas. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo qué es lo que pasa. Medios incautados aquí no defienden al Estado, defienden al gobierno de turno. Y el gobierno de turno que viene va a poner sus ideas y va a ordenar sus ideas. Tan normal. Dígame que no. Incluso si usted se pone un canal digital propio, ese canal digital propio, si es que viene un periodista y le dice, bueno, verás, en tu canal digital yo voy a denunciar que tú le pegas a tu mujer. Usted no le deja publicar, pues, de su canal. Normal, hijo. Entonces, vea, bienvenidos a la realidad. Y yo lo que les hablo es sin hipocresía, sin tapujos, sin pelos en la lengua. ¿Cómo hacer que tus ideologías se mantengan? Pues no seas vivo nomás. Y hay formas de tener característica y pensamiento propio, pero por supuesto. Porque a mí me han dicho, vea, señor Carrera, esto es azul. Y les digo, no, es verde. No, pero es que hay que decir que es azul. No, es verde. Y seguirá siendo verde. Y si ustedes quieren que diga que es azul, yo les voy a decir, es azul. Pero todos pensamos que es verde. Ahí radica tu libertad. Galileo Galilei, el rato de salir, dijo sí, pero gira. Le agradecemos muchísimo, Jonathan, por su tiempo, por su generosidad. El objetivo central de este programa no es estar de acuerdo con el entrevistado o con el entrevistador, sino realmente poner estas ideas en cuestión, que estos argumentos tengan algún fin, que la gente que nos esté escuchando sepa que en Crónica Roja hay un tal Jonathan Carrera, al que le dicen Doctor Muerte, que su objetivo fundamental es acabarse todas las librerías del mundo. Así que nosotros, por su sabiduría, por su generosidad, por su palabra, le agradecemos infinitamente. Le agradecemos por poner en duda todos los criterios establecidos sobre el periodismo, sobre la academia, sobre lo que es la comunicación y ponerlos en contexto con la práctica. Así que en deuda eterna, Jonathan, por todo lo que ha hecho, por la palabra que usted nos acaba de regalar. Esperamos verlo en otro momento. Nosotros estamos muy agradecidos con usted. Gracias. A usted, chévere. Cuídense mucho. Gracias por todo. Muchas
Muchísimas gracias, Jonathan, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo jueves con más de Flaxo Dialoga con el Periodismo.